gracias por estar acá, ¿verdad? A los organizadores del evento, para no entrar en muchos detalles, ¿verdad? A los que facilitaron esto, a los que hicieron un esfuerzo día a día, a los trabajadores, para que lográramos venir todos los aquí presentes, muy agradecido a todos. Primero que todo, yo quiero empezarles a hablar un poco de historia familiar, ¿verdad? Resulta que nosotros, en la época de la colonia, ustedes saben, a Hispanoamérica llegaron españoles. Los españoles venían portugueses, españoles, venían judíos, venían de todos a poblar América. Muchos de nosotros, pues, sabemos hasta cierta forma de dónde venimos, algunos no, otros sí. Allá por el año 1740, en la ciudad de León, ¿verdad? Había una familia que se era integrada por don Darío Mayorga o Conitrillo de Montedioca. Estamos hablando del mero origen de la familia, de por qué le decían Darío a Rubén Darío, ¿verdad? Este señor era Darío de nombre, tenía un hermano entero que se llamaba Francisco Mayorga, ¿verdad? O Conitrillo de Montedioca, ¿verdad? De este señor Darío Mayorga o Conitrillo de Montedioca venía su papá y su mamá por las dos ramas. Doña Rosa Sarmiento, Mayorga y Alemán, venía de allí, y también venía José Manuel García y Rojas Mayorga. Ambos venían de don Darío Mayorga doblemente, ¿verdad? En el caso de su línea paterna, su abuelo era colombiano. Pero decimos, ¿de qué parte de Colombia era el abuelo de Rubén Darío? El abuelo de Rubén Darío había nacido en Veragua, lo que hoy es parte de la República de Panamá. En esa época era el virreinato de Veragua, el reino en tierra firme, el reino español, en todo su sentir ahí. Llegaban los barcos españoles, se bajaban de todo tipo de personas, pero muchas eran españoles que venían a trabajar, a veces también venían judíos que venían huyendo de la Inquisición que se había hecho en España en la época de 1492, cuando descubrieron América, en la época de Fernando II de Aragón y Isabel de Castilla, que se decretó la Santa Inquisición, la persecución y muerte a los judíos. Bueno, este señor Darío Mayorga, guía de Veragua, era comerciante, era un gran comerciante. Su hijo también era comerciante, ¿verdad? Su hijo José Manuel García y Rojas Mayorga sí le gustaba el licor y tomaba, pero era muy inteligente, tenía sus bienes, tenía su tienda donde vendía telas, comercializaba telas y todo esto, ¿verdad? Ese era José Manuel García y Rojas Mayorga, era el papá de Rubén Darío. Su madre, Rosa Sarmiento Mayorga y Alemán, ella era hija de una señora llamada Sista Alemán. Esta señora Sista Alemán murió. Cuando ella nació, en esa época, muchas mujeres daban a luz. A los 3 días fallece su mamá. El señor, el papá de doña Rosa, viene y se llamaba Ignacio Sarmiento. Don Ignacio Sarmiento vuelve a los 6, 7 meses, tiene relaciones con otra señora llamada Concepción Umaña, y bueno, en determinado momento, que por tiempo había estado criándose por la tía abuela Rosa, ¿verdad? Por la tía Bernarda, pasó por un tiempo con su madrastra y con su papá. Al papá lo mataron a la hora de la salida de una pelea de gallos, el papá de Rosa. Rosa quedó huérfana y tuvo que ser criada por su tía Bernarda. Cuando ella tenía 22 años más o menos, está el otro solterón que es bastante alegre, pero le gustaba también su prima. Y le dijeron, lo que te conviene es quedar en familia, casarte con él. Y se casaron.
Se casaron y las gestiones empezaron 9 meses y 7 días antes de que naciera Rubén Darío. Empezaron las gestiones del matrimonio de los padres y a los 9 meses y 2 días nació Rubén Darío. Claro que para nacer Rubén Darío fue todo un caso, ¿verdad? Todo un caso, porque cuando la señora ya tenía 8 meses de embarazo, se ponen a discutir y una tía le dice: ve, andate a matar a lo que era Metapa. Y se van durante un mes de diciembre caminando en las carretas de bueyes, cerca de 6 carretas de bueyes, hasta llegar a Metapa. En Metapa nació el niño y luego de esto, al mes, lo llega a recoger el coronel Félix Ramírez Madregil, quien lo crió con su tía Bernarda Sarmiento. Lo criaron. Claro, Rosa volvió a tener amores con su esposo. Nació una segunda hija. Esa hija muere al nacer. Se vuelven a pelear y se va Rosa para Honduras. Ahí nacieron unos medio hermanos de Rubén Darío, ¿verdad? Estamos hablando de que cuando tenía 3 años, ya en San Marcos de Colón, Honduras, otra vez, como dicen, su vida era andar y andar desde chiquito. En esa época, andar ahí cerca, ir a parar hasta Honduras. Ahí es que lo encuentran debajo de las tetas de una hamaca, tomando leche al niño a los 3 años de edad. Claro, llega el coronel Félix Ramírez Madregil en su caballo desde León, a San Marcos de Colón, recoge al niño y se lo lleva donde la tía Bernarda, a la casa de la familia. ¿Pero qué era esa casa de la familia? Esa casa esquinera muy cerca de la Catedral de León. Recordemos que estamos hablando de 1870, si él había nacido en el 67. Si la independencia de Centroamérica, de América, prácticamente había sido en 1821. Para luego de 1821, Centroamérica en el 22 estaba adhiriéndose a los Estados Unidos mexicanos y era parte de México. Para luego independizarse las colonias centroamericanas y decir: yo quiero ser independiente, pero hasta el 38 prácticamente Centroamérica era una sola patria. Y en el 38 se desintegró Centroamérica. Se hicieron pedacitos de países chiquititos que ni siquiera juntos llegan a ser del tamaño de un estado grande de los Estados Unidos. Y cuando ya están ellos divididos, hubieron patriotas que querían la integración centroamericana, patriotas que pelearon por la integración centroamericana, y uno de ellos era el coronel Félix Ramírez Madregil. Y otro era el suegro de Rubén Darío, el orador hondureño Álvaro Contreras Membreño. Todos estos políticos llegaban a platicar a la casa de la tía Bernarda, a platicar y a añorar lo que ellos deseaban y querían: la integración de los pequeños países centroamericanos en una sola patria grande y fuerte. Bueno, esta unión no se dio, no pudo existir una sola patria grande y fuerte, pero el niño ya a los 3 años aprendió a leer y escribir, a los 5 años ya estaba ganándose algunos centavitos porque echaba los poemas en las piñatas que iban a reventar con los palos en la ciudad de León. Ya después hasta de aprendí desastre cerca de los 7 años de edad. Una vida de aprender a trabajar, pero de leer y leer y leer incansablemente, porque él pensaba que la superación del día a día es con trabajo, trabajo y más trabajo, pero no solo con eso, sino que él sabía que tenía que aprender del mundo.
Cuando no digo de todo el mundo, pero sí digo del mundo. Pero ¿cómo hago para aprender del mundo? ¿Cómo hacía Rubén Darío para aprender del mundo? Empezar a viajar. Ya cuando el niño tenía 15 años de edad, el niño iba para El Salvador. Pero cuando él tenía 9 años de edad, en su barrio, en su comunidad, llegó el orador hondureño Álvaro Contreras Membreño a vivir a la ciudad de León y a vivir muy cerquita de donde vivía Rubén Darío, en la misma cuadra. Ahí Rubén Darío de pequeñito jugaba. ¿Quiénes eran sus amigos de juego en la cuadra? Desde los 9 años estaban las niñas, que era Rafaelita Contreras Cañas, que había llegado producto de algunos problemas políticos en Costa Rica. Había llegado ahí el orador hondureño Álvaro Contreras Membreño con doña Manuela Cañas Hidalgo, de familia costarricense nacida en León de Nicaragua. Y era parte de sus compañeras de juego en la cuadra. También estaba ahí una hija segunda de Francisco Menéndez Valdivieso, que había sido primeramente general de división de las fuerzas militares de El Salvador, y después futuro presidente de la República de El Salvador. Ya Rubén Darío, por eso, era su ambiente, jugaba con Pedrito de Alvarado. Su padre Pedro de Alvarado era casado con, era el cónsul de Costa Rica. Y la madre, Rita Darío. Rita Darío, ¿quién era? Habían dos Rita Darío. Rita Darío, la hermana de José Manuel García Rojas, o padre de Pedrito de Alvarado, y la abuela también. La abuela también se llamaba Rita Darío. Era la madre de José Manuel García Rojas Mayor. Entonces, ese era su ambiente de él. Cuando él se exilia a la edad de 15 años y llega a parar al Salvador, ya ahí estaba viviendo Rafaelita con su madre, y muere en 1883, muere el orador hondureño Álvaro Contreras Membreño, torturado en las cárceles de El Salvador, torturado porque clamaba por la integración de Centroamérica y criticaba lo que no le parecía de actitudes políticas mal aplicadas en El Salvador, y lo obligaron a hablar sin parar, y si dejaba de hablar lo golpeaba, y si dejaba de hablar lo volvían a golpear. El señor salió, se le inflamaron todas las cuerdas vocales y al poco tiempo murió por problemas en la garganta. Precisamente Rubén Darío estaba en El Salvador, recién llegado de 15 años de edad. En los 16 años estaba participando ya, él participó en las honras fúnebres de su futuro suegro, y ahí dijo unas palabras interesantes, como la limpidez de su conciencia fueron como levita traslapada. Levita, levitán, viene de levitán, de algo muy fuerte. Era un hombre que su palabra era muy fuerte. Rubén Darío tuvo contactos ahí en El Salvador, y ahí conoció a Juan José Cañas. Años después, a los 16 años, se regresó a Nicaragua, y un tiempo después se encontró a don Juan José Cañas, que lo había conocido en El Salvador, y fue cuando le dice: ve, andate a Chile aunque sea al nado, porque aquí no vas a hacer nada, tenés que salir adelante. Él sabía que tenía que aprender del mundo, y se iba a ir a Chile aunque sea al nado en realidad, pero en ese caso tomó un barco para irse a Chile. Llegó a Chile y se quedó cerca de 3 años en Chile, y trabajó mucho. Él a veces trabajaba en los barcos, no crean que solo iba de turista, eran barcos cuando a veces de ir de América a Europa era un mes entero. Ya cuando regresó de Chile iba con sus triunfos de azul, y se va para El Salvador nuevamente, porque Nicaragua no veía futuro. En El Salvador otra vez vuelve a encontrarse con Rafaelita Contreras Cañas,
y se casa. Se casa en El Salvador civilmente y viene un golpe de Estado y el general Ezeta da un golpe de Estado al presidente constitucional de la República y tiene que salir disparado para Guatemala. Se queda Rafaelita en El Salvador, un poco tiempo después se va para Guatemala, se ofician la boda religiosa en Escuintla, Guatemala, y con su esposa embarazada se van junto con doña Manuela Cañas Hidalgo a Costa Rica. Ahí nace mi abuelo, mi abuelito, Rubén Álvaro Darío Contreras. Él era el primogénito, fruto del matrimonio civil y eclesiástico de la esposa de Rubén Darío. Pero en ese momento, lo que no sabían era que en ese instante se estaba convirtiendo en el único heredero del apellido Darío. ¿Por qué se estaba constituyendo en el único heredero del apellido de Darío? Simple y sencillamente, porque Rubén Darío usaban el apellido en ventas, en cosas, su familia desde mucho tiempo atrás, pero nunca nacía un hijo con el apellido Darío. Todos nacían, Rubén Darío nació como Félix Rubén García Sarmiento. Entonces, la fundación de un apellido se dio al nacer su hijo primogénito con el nombre Rubén y el apellido Darío, primer apellido Darío. Rubén, primer nombre, Álvaro, segundo nombre, Darío, primer apellido y Contreras, segundo apellido. Esa fue la fundación del apellido. Un apellido que legalizó al momento de casarse con Rafaela Contreras Cañas en El Salvador, como Rubén de nombre y Darío de apellido, y que lo afianzó más al casarse eclesiásticamente en Guatemala con el nombre de Rubén y el apellido Darío, y lo catapultó con su hijo, nombre Rubén, apellido Darío, mi abuelo. Mi abuelo nació en San José de Costa Rica, igual que su madre, Rafaelita Contreras Cañas, y casi toda su generación costarricense, porque los ancestros por línea matriarcal de Rafaelita Contreras Cañas fácilmente ya están con nombre y apellido ubicados desde el año 1528 de los primeros barcos que llegaron allí. Y gracias al orden y la organización que tienen los archivos arquidiocesanos de San José de Costa Rica, se sabe exactamente los nombres y apellidos de toditititos los ancestros de Rafaelita Contreras Cañas en Costa Rica hasta llegar a mi persona. Cosa que no pasa en Nicaragua, que no pasa en otros países de Centroamérica. Bueno, pero no quiero molestarlos mucho, ¿verdad? Rubén Darío Contreras, mi abuelo, empezó a jugar con su padre desde que estaba en la barriga de su madre. Cuando nació jugaba con su padre, pero después Rafaelita no es que había quedado enferma, no es que murió por el embarazo, por el parto de su hijo, pero sí había quedado débil y enferma. Tenía problemas, tal vez la fuerza que había hecho, las venitas del cerebro. Rubén Darío no le iba bien en El Salvador, económicamente estaba muy mal. Entonces, la hermana de Rafaelita era casada con un hombre muy adinerado, un español muy adinerado, españoles radicados en El Salvador, el señor Ricardo Trigueros Mora. Entonces le dice, estamos mal de plata, hasta hace un tiempo donde Ricardo Trigueros con tu hermana y tu mamá, que yo voy a buscar cómo solucionar el problema económico para mantener a mi familia, a mis hijos. Y por eso Rubén Darío salió hacia Guatemala a buscar cómo conseguir el sustento de su familia. Después de Guatemala se trasladó a Nicaragua. Y cuando está en Nicaragua, le llega el telegrama que su esposa ha muerto, dejando huérfano de madre a su hijo. Pero Rafaelita, antes de morir, le había dicho
le había dicho a su esposo: Rubén, si se muere nuestro hijo, te pido que mi hijo sea criado por mi hermana Julia, que ellos sean, y su esposo, y mi propia madre que lo críe. Eso se lo había dicho. Rafaelita presentía que se iba a morir. Y Rubén lo comprendía. Y también le había dicho a Rafaelita que si ella se llegaba a morir, que buscara a doña Rosario Murillo y hiciera una vida con ella. Ya estando Rubén Darío en Nicaragua, le dan la noticia de la muerte de su esposa y pasó tomando y tomando y tomando licor sin parar. Rubén Darío hasta ese momento no era un alcohólico. El alcoholismo es una enfermedad que se crea poco a poco, se va volviendo adicto. Pero ahí empezó a tomar por la desesperación y a llorar. Cuando despertó a los 7 días que consciente, se encuentra con que a la par de él está su madre y su media hermana, Dora Soriano. Y él le pide que a la madre que se vaya a cuidar a su hijo a El Salvador. Rosa Sarmiento se fue a El Salvador y cuidó a su hijo, al hijo de su hijo, a su nieto, lo cuidó en El Salvador hasta su muerte, durante 2 años más o menos. Llegó a los 50, como a los 52 años de edad tenía doña Rosa Sarmiento y falleció. Rubén Darío, donde estaba, Rubén Darío se casó, le cumplió a su esposa, se casó 2 meses después con doña Rosario Murillo. Muchos dicen que obligado, no, en realidad no fue obligado. ¿Ustedes creen que una persona como un sacerdote va a casar a alguien obligado que tenía las pistolas? No. En realidad fue porque en su conciencia tenía las palabras de su esposa que le habían dicho: búscala y cásate con ella. Y fue, y el cura los casó. Punto. El sacerdote casó a doña Rosario Murillo con Rubén Darío. Y él estaba consciente cuando eso. Y fue su esposa. Y en realidad, doña Rosario Murillo de Darío, cuando mi abuelo ya estaba más grande, siempre preguntaba por el estado del niño, cómo se encontraba él. Y su amistad siempre fue muy estrecha, la amistad entre Rubén Darío Contreras y doña Rosario Murillo de Darío. Al punto de que para él, doña Rosario Murillo llegó a ser una madre verdadera. Una madre que conoció en etapas adultas, pero que se ganó su corazón. Le dio amor y cariño. Cuando mi abuelo tenía 18 años de edad, le dijeron Rubén, estaba en Londres, mi abuelo, y le dicen: Rubén, tu verdadero padre es Rubén Darío el poeta. Toma esta cajita con todas las cartas que ha enviado tu padre, preguntando por vos y las contestaciones que se le han dado. Y eran un montón de cartas que Rubén Darío preguntaba y siempre le contestaban cómo estaba su hijo. Y cuando el hijo preguntaba de quién era, le decían que era su tío, Rubén, y era su padre. Ya cuando él tenía 21 años, se da cuenta que Rubén Darío está en España. No recuerdo el nombre del hotel, ahí lo tengo en mi libro. Entonces, se va corriendo a España a encontrarse con su padre. Mi abuelo tocaba muy bien el piano y está tocando piano. Y le dicen: Rubén, ese que está tocando piano es tu hijo. Llega Rubén Darío, sale corriendo, se abrazan y empiezan a lloriquear. Pero le dice: y no eres tú Rubén Darío Trigueros, soy Rubén Darío de apellido y Contreras de apellido, del segundo apellido, y Trigueros también, porque el señor Ricardo Trigueros lo había criado. Rubén Darío en ese momento estaba en España, doña Francisca Sánchez estaba en Francia. Rubén Darío nunca estuvo en el preciso momento del nacimiento de ninguno de sus hijos, pero siempre se preocupaba por sus hijos. Estuvieron juntos un tiempo ahí en España y le dice después: vamos hijo, te voy a presentar a Francisca.
y a mi hijo Huicho que tengo allá. Había tenido Rubén Darío un hijo, 4 hijos, pero 3 se habían muerto y quedaba solo uno vivo que era, le decía Huicho, o Rubén Darío Sánchez. Pero era distinto en el caso de Rubén Darío Contreras. Y siempre fue distinto, en el sentido de que siempre mi abuelo fue Rubén de nombre, Darío de apellido y Contreras de segundo apellido. Al punto de que cuando Rubén Darío se toma una fotografía entregando credenciales diplomáticas ante el rey y la reina de España, esa fotografía con el traje que le habían prestado se la obsequió con dedicatoria a Rubén Darío, paternalmente Rubén Darío. El padre se la obsequia al hijo. A Rubén Darío, paternalmente Darío. ¿Por qué le pone Rubén de nombre y Darío de apellido? Porque sabía que era el único que tenía el nombre Rubén y el apellido de Darío. Era el heredero universal del apellido Darío. ¿Por qué era el heredero universal del apellido Darío? Porque, ya lo querramos o no lo querramos, jurídicamente, de manera legal y eclesiástica en España, en prácticamente toda Europa y en nuestra América, en esa época cuando nacían los hijos, si no se habían casado decían, no, solo tienen que llevar el apellido de la madre. Eso es algo duro, yo estoy en contra de eso, pero el hecho que yo esté en contra de eso no significa que yo voy a tapar la verdad y la realidad. La verdad es la realidad es que el hijo que tuvo con doña Francisca nació con el primer nombre Rubén, el segundo nombre Darío, el primer apellido Sánchez, y él era el único que era Darío de apellido. Esa es la realidad. Así fue inscrito en España y así se casó en Nicaragua el hijo de doña Francisca, que es mi familia y estoy en contra de esas injusticias, totalmente en contra, pero es la realidad. Las cosas no se pueden tapar. El único heredero universal del apellido fue Rubén Darío Contreras. Él era el primogénito de Rubén Darío. Mi padre era el primogénito y único hijo de mi abuelo. Y yo soy el primogénito y único hijo de mi padre. Entonces, somos de 1, hasta aquí llegó eso de 1, hasta la 4ª generación. Y por eso yo soy Rubén Darío Guarda. Bravo. Luego, es importante quitarse mitos. ¿Por qué Rubén Darío se fue de España hacia Nueva York en 1914? Simple y sencillamente había pasado algo muy duro. Cuando Rubén Darío Contreras vivió como un mes con doña Francisca Sánchez en España, doña Francisca Sánchez tuvo celos del hijo mayor de Rubén Darío, de mi abuelo. Y llegó el punto en que le dijo, sabes que no vas a obtener ninguna herencia de tu padre, todo va a ser para mi hijo Huicho. Rubén Darío Contreras se fue de esa casa un tiempo después, pero el padre quería ver a su hijo y seguir viendo porque tenía la semillita de que no había estado para apoyarlo en los momentos que el hijo necesitaba que lo apoyara. Y en 1914 salió Rubén Darío de España a encontrarse con Rubén Darío Contreras en Nueva York. Por eso presento el pasaporte de Rubén Darío Contreras, que se ha mantenido guardado durante tantos años, casi 100 años. Bueno, como 100 años son, ¿verdad? Cuando se encontraron en el 14 en Nueva York. Estando en Nueva York, ahí Rubén Darío se inspiró otra vez en Rafaelita Contreras Cañas. Todos lo sabemos. Y después se fueron a Guatemala. Y el hijo le preguntó, papá, llamo a doña Rosario que venga. Y a solicitud de su padre, hijo, llámala, envíale un telegrama que se venga a cuidarme porque estoy muy enfermo. Rubén Darío Contreras mandó un telegrama a doña Rosario Emelina Murillo Rivas,
de Darío para que fuera a cuidarlo a Guatemala. Doña Rosario Emelina Murillo Rivas fue a la ciudad de Guatemala, lo cuidó hasta su muerte. Esa es la realidad. Le dijo antes, el padre le dijo al hijo: hijo, vete a la Argentina que yo llegaré después. Busca empleo en el diario La Nación de Buenos Aires. Busca al señor Mitre que te va a dar empleo. Rubén Darío Contreras llegó a Buenos Aires, Argentina, buscó al señor Mitre y le dio empleo por toda su vida. Por toda su vida. Por eso presento allí el carnet de Rubén Darío Contreras como empleado del diario La Nación de Buenos Aires, después de 30 y pico años de trabajar en él. La historia debe quedar clara. Mi abuelo le dijo a mi papá, yo estaba pequeño y mi papá siempre me lo dijo, la cajita con todas las cartas que tenía de Rubén Darío, cuando preguntaba por él, era un baulito que tenía Rubén Darío Contreras. Cuando se hospedó en un hotel en Guatemala, todas las cartas quedaron en el hotel. Él regresó al hotel y cuando volvió al hotel ya no estaban las cartas, baulito con todas las cartas que Rubén Darío le había enviado a la familia Trigueros Contreras preguntando por él. Entonces ahí perdieron un montón de documentos. Claro que quedaron muchos otros documentos, muchísimos otros. Prueba de eso tenemos acá y en las exposiciones muchas cosas inéditas y muchas otras tenemos en casa, incluidas las revistas. Rubén Darío, cuando murió la esposa, Rubén Darío había tenido una sociedad conyugal. Rubén Darío, el papá de mi abuelo, y Rafaelita Contreras, la esposa. Entonces, cuando muere la esposa, legalmente se procedió a hacer una partitura de bienes de la sociedad conyugal hacia Rubén Darío Contreras. Pero como él estaba muy tierno, muy chiquito, 2 años y pico estuvieron sus padres casados y él tenía año y pico de edad cuando murió su padre. Entonces, él nunca ni siquiera vio el documento. Yo sí tengo el documento dentro de los documentos, digamos, de la fracción de bienes que Rubén Darío otorgó a su hijo de manera jurídica ante un juez civil de Nicaragua. Son documentos, yo tengo el documento que dice que la lista de bienes que deja Rubén Darío a su primogénito está, pero todavía en los documentos antiguos de abril de 1896 no lo he podido encontrar porque hay mucho desorden en Nicaragua. Espero que se encuentre algún día, ¿verdad? Yo básicamente, eso es todo lo que quería exponerles. Actualmente vivo el doctor